Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 18. Dorne. Pueblo Tablón. Tras navegar hacia el puerto dorniense desde el río Sangre Verde, Davet, Sansa y sus sirvientes finalmente llegaron a Dorne. El clima era caluroso, seco y con cierta humedad. Por ello, algunos tenían pequeñas gotas de sudor corriéndoles por la cara y el cuello debido a la pesada ropa y la armadura. Ser Lucius y Jaime entrecerraron ligeramente los ojos para protegerse de los rayos del sol. 7 infiernos, este lugar hace calor, se quejó Olyvar Frey. Siendo del norte, Sansa no estaba acostumbrada al calor ni se había aventurado nunca tan al sur. Sin embargo, su principal preocupación eran los bebés que llevaba en brazos, el príncipe Lionel y la princesa Cassandra. Siguiendo su instinto maternal, se esforzó por mantener a sus hijos frescos e hidratados. Se movieron, aparentemente incómodos en un entorno nuevo y desconocido. No se preocupen, pequeños, tranquilizó Sansa con dulzura a sus hijos. Pronto nos quitaremos el sol, no se preocupen. Mientras tanto, Arillana sintió una cálida brisa acariciar su larga cabellera negra, oliendo el aire con nostalgia. Estoy en casa, recordó antes de volverse hacia el rey y la reina. Bienvenidos a Dorne, excelencias. Davet se aflojó el cuello y se ajustó la correa de cuero que sujetaba el martillo de guerra de su difunto padre a la espalda. Su espada de acero valirio, portadora de tormentas, permanecía envainada en su cintura. A pesar del calor y la sed, el joven siervo estaba seguro de su objetivo. ¿Has estado alguna vez en Dorne, Ser Lucius? Preguntó Olyvar. Lucius no se movió. Una vez, dijo. ¿Y tú, Ser Jaime? Jaime negó con la cabeza. No. Arillana. Nací aquí, Frey, lo interrumpió. ¿Qué pregunta más tonta? ¿Es cierto que los dornienses están locos? Arillana frunció el ceño. Aclara. He oído de Oberyn que lo único que quieren es pelear y joder. Sansa giró rápidamente la cabeza y lanzó una mirada asesina a Olyvar, lo que le hizo callar al ver a los gemelos en sus brazos. Ni se te ocurra usar esas groserías delante de los niños, susurró. Olyvar agitó las manos. Lo siento, su gracia. Se disculpó. Solo tenía curiosidad por la cultura dorniense. Es que, nunca, he salido de los gemelos. Pronto tendrás tiempo de preguntarles, dijo Lucius señalando el puerto. Parece que esperaban nuestra llegada. De hecho, en el muelle se encontraban el príncipe Doran Martell, su hermano Oberyn, la amante de Ellaria Sand, y 3 sobrinas suyas, nacidas de Ellaria, todas ellas engendradas por Oberyn. Davet seguramente tendría preguntas sobre por qué renunció abruptamente a su puesto en el consejo privado y se marchó sin informarle primero. Pero eso podía esperar. Observó que la mandíbula de la víbora roja estaba inclinada en dirección opuesta y que conservaba una ligera decoloración en la mejilla. Nada menos que como consecuencia del puñetazo de la montaña. Ya estamos aquí, dijo el capitán mercante de Pentosi mientras arrastraba los barcos hacia el puerto. Davet se acercó y extendió los brazos hacia Sansa para transferirle a una de las gemelas. Con cuidado, colocó el brazo derecho bajo la cabeza de Cassandra, acercó los brazos y acercó a su hija mientras Arillana y Olyvar ayudaban a Sansa a subir al muelle, con Lucius y Jaime pisándole los talones. Bueno. Nos volvemos a encontrar, guardián del juramento, los saludó Oberyn. Davet asintió. Príncipe Oberyn, respondió. Te marchaste de desembarco del rey sin decir ni una palabra a nadie. Espero que no fuera nada grave. Fue un acuerdo mutuamente beneficioso. Cumpliste con tu parte, es cierto, pero tuve que informar a mi hermano en Lanza del Sol. Aún así, un aviso hubiera estado bien. Se volvió hacia el príncipe de Dorne. Príncipe Doran, saludó. Doran permaneció sentado en su silla de ruedas. Bienvenido a Dorne, su gracia. En nombre de la casa Martell, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Espero que su viaje hasta aquí no haya sido agotador. Para nada. De hecho, era un momento que la mayoría de nosotros en la corte estábamos esperando con ansias. Su país es precioso, príncipe Doran, elogió Sansa. Exótico, emocionante, los dornienses deben estar muy orgullosos. Ah, comentó Oberyn. Bueno, si eso es lo que piensas de nosotros, quizás deberíamos programar un recorrido por Dorne algún día para que puedas conocernos a fondo. Algún día, pero eso podría esperar hasta que concluyan las negociaciones, dijo Doran. Sansa arqueó una ceja con curiosidad. ¿Negociaciones? Davet, es por eso que estamos aquí. Areota dio un paso al frente.
Como medida de precaución, el príncipe ha pedido que nos entreguen sus armas. No querría que ocurriera un incidente tan desafortunado en nuestras tierras. David miró al alto capitán de la Guardia Martel, que empuñaba una alabarda. De su guardia real, solo Jaime parecía visiblemente incómodo al estar atrapado en una tierra lejana, rodeado por una casa noble que desprecia a la suya, sin tener un arma para defenderse ni a los demás. El joven siervo asintió brevemente. Muy bien, dijo. Le daré la mía como gesto de buena fe, pero me temo que debo insistir en que mi guardia real pueda conservar la suya por motivos de seguridad. El príncipe insiste. Capitán. Está bien. Dirigiéndose al príncipe Doran, Areo se aparta a regañadientes mientras David entrega su martillo de guerra con púas de hierro y su portador de tormentas a los guardias dornienses, observando con cierta diversión cómo algunos se esforzaban bajo el peso del martillo de guerra Baratheon al llevárselos. Ser Lucius asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras los guardias reales guardaban sus armas en sus vainas. Era un pequeño acuerdo, pero justo. Doran se volvió hacia Ellaria. Que nuestras doncellas preparen un baño para la reina. Es muy amable al ofrecerse, príncipe Doran, hizo una reverencia a Sansa, pero debo ocuparme de mis hijos antes. Los instalaremos, ofreció Ellaria. Créeme. Tengo 4 con Oberyn, así que tenemos más experiencia criándolos. Sansa estaba bastante indecisa, pero optó por seguirla a ella y a una docena de doncellas dornienses para bañar a sus gemelos antes de darse un baño ella misma. El clima dorniense era bastante caluroso, y tanto Lionel como Cassandra estaban afanándose, ya fuera por atención, para refrescarse o por comida. Sea como fuere, Sansa miró a David, quien asintió indicándole que continuara adelante. Una vez fuera del alcance del oído, Doran Martell observó a David con más atención mientras la asamblea comenzaba su paseo hacia los jardines del agua. Tu hermana, la princesa Myrcella, ha estado preguntando por ti últimamente, mencionó. Ser Jaime observó cómo su sobrino se tensaba un poco. Lo sé. Hace más de 3 años que no la veo. ¿Te ha estado causando problemas? Oberyn intervino. Para nada. Al principio parecía insegura, pero tu hermana se ha adaptado bastante bien a Dorne. Es bueno saberlo. Quiero creer que Myrcella ha sido feliz aquí. Tienes mi palabra. En Dorne no hacemos daño a las niñas. David lo miró. Ojalá fuera cierto. En todo el mundo, lastiman a las niñas. ¿Te gustaría verla? Preguntó Doran, pillando al joven siervo desprevenido. Las conversaciones pueden esperar al menos un día más, hasta que te hayas instalado. ¿Harías eso? Se le escapó una palabra antes de recomponerse. Ejem. Quiero decir, Oberyn te mostrará el camino. La víbora roja condujo a David, Olivar, Jaime, Lucius y Arillana en dirección contraria, lejos de Doran y los guardias Martell. Los jardines del agua están por aquí, imploró. Mientras la hueste real seguía a Oberyn Martell por las catacumbas de los viñedos y piscinas dornienses, el joven siervo sentía que sus nervios se descontrolaban al darse cuenta de que se reencontraría con su hermana, la princesa Myrcella Baratheon. De hecho, habían pasado muchos años desde la última vez que se vieron. David había planeado compensar a su hermana por no haber podido mantenerse en contacto con ella, como le había prometido. Había tanto que quería contarle. Su tío, Ser Jaime, por otro lado, seguía observando a su sobrino mientras se dirigía a reunirse con su sobrina. Sabía que David cumpliría su palabra y mantendría en secreto su verdadera ascendencia, pero también comprendía que llegaría el momento en que algunos empezarían a hablar de ello. Lanza del sol los jardines del agua. Al llegar a los jardines del agua, con Oberyn a la cabeza, David se ajustó el cuello. Aún no se había acostumbrado al calor dorniense. De hecho, solo a él, Jaime y Lucius les molestaba un poco, pero no a Arillana. Al ser la única dorniense en la Guardia Real, se adaptaba mejor al clima de su tierra natal. Aún así, el joven siervo fue conducido a los jardines del agua antes de detenerse en seco. Aquí estamos, anunció Oberyn. David sintió como si se hubiera quedado sin aire. Ante sus ojos vio a su hermana Myrcella besándose con el joven que supuso era Tristane Martell. Vaya, vaya. La princesa parece haberse sentido como en casa, bromeó Lucius. Jaime y David casi fruncieron el ceño, pero el joven siervo desvió la mirada hacia la escena. Myrcella se había convertido en una joven hermosa, habiendo heredado la belleza de su madre, pero nada de la cruel personalidad de Cersei. La última vez que David vio a Myrcella, era solo una niña. Al mirarla ahora, el joven siervo se encontró con dificultades para encontrar las palabras. Ahí está, recordó David casi sin aliento. Oberyn casi pareció detectar su breve vacilación.
Suenas confundido. ¿Ni siquiera quieres saludar? No es un conflicto en sí, aunque supongo que es un poco difícil aceptar el hecho de que Mircea ya es una mujer adulta. ¿Y eso te pone triste? Preguntó Lucius. No de esa manera. 7 infiernos, esto es más difícil de lo que pensaba. Ahora tiene un nuevo hogar. Una nueva vida. La tiene desde hace años. Dado todo lo que ha pasado, solo le complicaré las cosas. Lucius, negando con la cabeza, agarró el hombro de su rey. Escúchame, muchacho. Sabemos que nunca pondrías en peligro intencionadamente el futuro ni el sustento de tus hermanos. La princesa Mircea no necesita saber nada de los detalles, pero ¿de verdad le resultaría tan difícil saber que tiene un hermano mayor que la quiere? ¿Un hermano que prácticamente la crió? La cabeza del joven siervo daba vueltas, debatiéndose entre ir o no. Giró el rostro y miró a sus pies antes de volver la vista hacia Mircea. No, supongo que no, confesó a regañadientes. Oberyn se unió a la conversación, dándole a David un empujoncito. No te preocupes, guardián del juramento. Habla con ella. David inhaló por la nariz y exhaló. Muy bien. Allá vamos, se preparó. Ser Jaime. Necesito que me apoyes. Sin comprender por qué su propio sobrino le pedía refuerzos, Jaime Lannister acompañó a David por los jardines del agua para acercarse a Mircea y Tristane. Notó con cierta diversión que su sobrino estaba más nervioso que él, pero claro, Jaime también. David se acercó con Jaime a su lado, preparándose mentalmente para el ansiado reencuentro. Por suerte para ambos, ni Mircea ni Tristane los oyeron acercarse. Deteniéndose frente a ellos, el joven siervo se irguió. Sella, gritó. Mircea y Tristane dejaron de besarse de inmediato y se dieron la vuelta. Ella aguzó el oído al oír el apodo familiar que la llamaban de niña. Abrió mucho los ojos, sorprendida, y se soltó lentamente del abrazo de Tristane. «David. ¿De verdad eres tú?», preguntó con incredulidad. David bajó la mirada brevemente antes de volver a encontrarse con la mirada de su hermana. Mircea, a su vez, reconoció a su hermano mayor de pie frente a ella. La última vez que lo vio, estaba bien afeitado y estoico, pero ahora estaba allí, con cicatrices visibles y físicamente más fuerte. Ambos habían cambiado con los años, aunque aún se reconocían. Con un breve asentimiento, David confirmó su presencia. Mircea sintió una oleada de emoción, pero luego una gran sonrisa se dibujó en su rostro y corrió a abrazar a su hermano, tomándolo momentáneamente por sorpresa. David la miró y pasó los dedos por los largos y exuberantes rizos rubios de Mircea. «Te he extrañado, hermano mayor», suspiró en su pecho. «Yo también te extrañé», respondió David. «Te veías diferente cuando me fui. Tenías menos cicatrices». «Lo sé. Pero mírate. Te has convertido en una jovencita encantadora. Y pareces un anciano». David parpadeó. «¿Qué?». Mircea rió descaradamente. Lucius se rió. «Ahí lo tienes, su gracia». «Ríete, Ser Lucius», gruñó con sarcasmo. Incluso Jaime encontró divertida la ingeniosa pulla de su sobrina, Mircea. Así como Tyrion fue el único de los 3 hijos de Lord Tywin que heredó su agudamente, David y Mircea fueron los únicos 2 de los 4 hijos de Cersei que heredaron el famoso intelecto familiar. Es decir, Mircea es esencialmente el intelecto de Tywin o Tyrion en el hermoso cuerpo de una joven y adolescente Cersei. David era bastante similar, aunque su intelecto se depositó en el poderoso cuerpo de un joven y más fuerte Robert Baratheon. Una vez que Mircea terminó de reír, se aclaró la garganta y decidió presentar a su prometido a su hermano. «Permítanme presentarles a mi prometido, el príncipe Tristane de la casa Martell», lo presentó. «Tristane, este es mi hermano mayor, el rey David de la casa Baratheon, el primero de su nombre». Tristane se acercó y se arrodilló. «Es un honor conocerla finalmente en persona, su gracia. De hecho, soy Tristane Martell, hijo del príncipe Doran Martell y heredero de Dorne», dijo con cortesía. «Su hermana habla maravillas de usted». David se puso más serio. Al menos el chico sabía modales. «Puedes levantarte». Tristane se pone de pie. «Estos son Ser Lucius Blackmyre y mi tío Ser Jaime Lannister de la Guardia Real», señaló Mircea. «Excelente». «Un placer conocerte», dijo Jaime estrechando la mano de Tristane. Mircea notó que Olivar la miraba fijamente. «¿Y tú eres?», preguntó con curiosidad, pues nunca antes había conocido a ese desconocido. «Oh. Soy Olivar de la casa Frey, mi princesa. Soy el escudero de su gracia». «¿Un escudero? Bueno, eso sí que es nuevo». El heredero de Dorne miró a su izquierda y vio un rostro familiar. «Tía Abby», reconoció.
¿Tú también estás en la Guardia Real? Arillana asintió. Me alegra verte también, Tristane. Y sí, el rey me nombró miembro de su Guardia Real hace unos años. Es bueno ver que Dorne vuelve a tener voz en la Guardia Real, señaló. David miró a Arillana. Supongo que conoces al joven príncipe Tristane. Ella asintió. Por supuesto, su gracia. Tía Ariera como siempre me llamaba cuando estaba bajo la tutela de su padre. Avergonzado, Tristane se rascó la nuca. Ejem. Se aclaró la garganta. Seguro que todos deben estar cansados del largo viaje hasta aquí. Por favor, déjenos entrar. La casa Martell les ofrece su hospitalidad. David asintió mientras Myrcella lo miró. Por favor, dime que trajiste a los gemelos contigo, su rostro se iluminó. Sí, respondió. Sansa está bañando a Lionel y Cassandra ahora mismo. Se unirán a nosotros en un momento. Myrcella casi chilló. Oh. Qué ganas de ver sus caritas. Ah, aparentemente, ha estado en contacto con Sansa. ¿Cómo es ser padre? David se encogió de hombros. Mucho más difícil de lo que crees. Mientras Tristane y Myrcella conducían a David, Olivar, Jaime y Lucius al interior del palacio privado de Ocio, Arillana se quedó con el príncipe Oberyn. Una vez que se aseguraron de que David no pudiera oírlos, Oberyn se volvió hacia Arillana. ¿Estás segura de tus informes sobre este chico? Le preguntó. Mi casa tuvo la amabilidad de acogerte después de que fallecieran tu madre y tu tío. Lo sé, príncipe Oberyn, respondió ella. Entonces, ¿qué le dirás a mi hermano? Le diré la verdad. Arillana le entrega un pergamino enrollado y sellado con cera morada. Aquí está lo que he podido averiguar sobre el siervo joven. Podría ser útil durante las negociaciones. Oberyn se dio cuenta. Entonces esperemos que nuestra táctica tenga éxito. Mientras la víbora roja se va a informar a Doran, Arillana se queda sola en los jardines del agua. Lamento el engaño, su gracia, se lamentó un poco, pero era necesario. Todos en Dorne necesitábamos saber más sobre usted primero. En algún lugar del desierto de Dorne. Locke, junto con los chicos y las chicas del bastardo, ya se habían apoderado de toda la fauna que pudieron cazar en la costa dorniense. Serpientes, peces, todo lo que pudieron atrapar. Los fugitivos buscados masticaban la poca carne mientras los feroces perros ladraban y se mordían entre sí, peleándose por las sobras. El consejo de Ramsay Snow sobre su agresividad se intensificó a su llegada a Dorne. Perras viciosas, observó, cocinando una serpiente mientras observaba al encargado de la perrera de Dreadford, Ben Bones, controlando a los perros. Abajo, chicas. Abajo. Gritó. Lo más común era que un perro grande, musculoso y de pelo negro mordiera con fuerza un hueso que le disputaba un perro castaño, más pequeño y delgado. Las chicas del bastardo eran, sin duda, un grupo feroz incluso cuando tenían hambre. Pero esta pequeña comida no las satisfizo en absoluto. Sería una forma de mierda morir, devorado vivo por una de esas perras, dijo Daemon Danseforme señalando a Gregene. Siempre hay peores formas de morir, comentó Skinner. No hay nada peor que tener la espalda contra la pared y un continente entero cazándote. Locke espetó. No importa cómo prefiera un hombre morir, siempre y cuando el ganador se lleve la recompensa. Qué decepción, comentó Souralin. Pensé que querrías una vida emocionante, no una cacería aburrida. Furioso, Locke golpeó a Souralin, asustando a los perros y provocando que todos comenzaran a ladrar fuerte. Silencio. Silencio. Ordenó Ben Bones. Un caballo relincha a lo lejos. Locke mira a su alrededor y ve acercarse a un grupo de jinetes dornienses. ¿Cuántos cuentas? Pregunta. Daemon Danseforme observó. 4, respondió. Podemos llevárnoslos. Los perros siempre tienen hambre de carne. Pensamos que les daríamos más antes de ponernos en marcha de nuevo. Uno de los jinetes los ve. Alto. El jinete levanta la mano y el grupo se detiene al ver a Locke y sus hombres. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? A Locke se le estaba acabando la paciencia. Espadas en la arena. Ahora. Sobre mi cadáver, gruñó. Desenvainan sus espadas. Daemon baila para mí, deja la suya en la arena y luego le clava un cuchillo en la garganta a un jinete. Luego mata a otro, apuñalándolo y derribándolo del caballo. Un tercero carga contra él, y Locke también lo derriba. Sin embargo, sobrevive. Las chicas del bastardo ladraron y se abalanzaron sobre él, apretando con fuerza sus mandíbulas alrededor del jinete dorniense caído y haciéndolo pedazos. ¡Ah! Gritó aterrorizado antes de que le arrancaran la garganta. Superando en número a los jinetes dornienses por una proporción de 15-4, Ben Bones desata a todos los sabuesos contra sus atacantes.
A por ellas, chicas. A por ellas. Ordenó. Uno a uno, los feroces sabuesos atacaron a los jinetes, uno de los cuales resultó ser más grande que Loque. Rodeados por todos lados, los jinetes dornienses fueron empujados colina abajo y cayeron de sus caballos antes de ser atacados individualmente por los sabuesos. Ignorando los repugnantes sonidos de los sabuesos al masticar carne y huesos al crujir, y la sangre que salpicaba la arena, Loque recogió las armas de los adversarios caídos de los muchachos del bastardo junto con sus atuendos dornienses para disfrazarse. Esto debería permitirnos entrar, examinó. Damon Baila para mí se limpió la sangre de la cara. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Pregunta. El rostro de Loque se arrugó y afiló su espada con rapidez. Lanza del sol. Secuestra a la princesa, y si encontramos al guardián del juramento, mátalo. No dejes testigos. Lanza del sol, los jardines del agua. David y Ser Jaime eran conducidos a una de las muchas habitaciones de los aposentos de los jardines del agua por el capitán de la guardia Martel, Areo Ota. Habían transcurrido 2 largos días desde su llegada y las negociaciones entre el trono de hierro y la casa Martel de Dorne estaban a punto de comenzar en cualquier momento. Ambos hombres vestían una larga túnica dorniense de algodón, una túnica dorada con pantalones de cordón y un cinturón de cuero de bronce dorado alrededor de la cintura para la ocasión. El joven siervo no parecía cómodo con este nuevo atuendo, pero mantuvo la boca cerrada. Para empezar, el dorado nunca ha sido mi color, se refirió a su ropa. Jaime miró a su sobrino. El oro no te sienta bien, le señaló. Buenos modales, tío. Recuerda que somos invitados en casa de otro. Agradece que el príncipe Doran haya accedido a escucharte, dijo Areo. Si hubiera sido alguien más, como los Lannister, quien representara a la corona, bueno, digamos que tu familia no es muy querida en Dorne. Soy muy consciente de las persistentes hostilidades entre la casa Martell y la casa Lannister, replicó el joven siervo. Pero soy yo quien representa a la corona, no ninguno de mis parientes. ¿Te preocupa que intentemos algo? Ambas partes podrían sospechar de duplicidad. Si realmente quisiera intentar algo, no habríamos logrado nada. Areo se volvió hacia Jaime. ¿Y tú, Lannister? No es la forma en que yo lo habría dicho, respondió, pero es una forma de decirlo. Los 3 hombres siguieron caminando hasta que llegaron a su destino. Dentro de la corte Martell había una exhibición de un total de 3 sofás y sillas, con los príncipes Doran y Oberyn sentados o de pie en el sofá principal, Ellaria sentada al lado de Oberyn, Ser Lucius y Arillana haciendo guardia al lado de un sofá frente a la princesa Myrcella y el príncipe Tristane. Príncipe Doran, respondió David. Oberyn. Nos alegra que hayas podido unirte a nosotros, hermano, saludó Myrcella. Perdónanos. Empezamos sin ti, dijo Doran. Siéntate, por favor. David se sentó en el sofá frente a Tristane y Myrcella. Lucius y Arillana asintieron mientras Jaime miraba a su sobrina. El vestido que llevaba dejaba al descubierto más piel que los que llevaba originalmente en Desembarco del Rey. Princesa Myrcella, saludó Jaime. Myrcella lo miró. Tío. Es un vestido precioso. ¿No te gusta? Debes tener frío. Para nada, negó con la cabeza. El clima de Dorne me sienta bien. Toma asiento, Ser Jaime, le indicó David a su tío. Jaime se volvió hacia su sobrino, sacudiendo la cabeza mientras se sentaba a su lado. ¿Se unirá la reina a nosotros? Imploró Oberyn. Sansa estará aquí en cualquier. En ese momento, Sansa llegó con Shae y Breya, cada una con sus gemelas reales, Lionel y Cassandra. Acababa de bañarse, así que su cabello pelirrojo parecía algo húmedo, lo que indicaba que aún se estaba secando. Parecía incómoda con su vestido. Un refinado atuendo dorado. Una tela suave que dejaba ver más piel, con un material ligero que casi se caía de los hombros y 2 collares alrededor del cuello. Sentía que su piel estaba más expuesta de lo habitual, pues era hija del norte. Sansa estaba más acostumbrada al frío que al calor. Myrcella la miró y se levantó de su asiento. Cuñada, saludó, dándole a Sansa un cálido abrazo. Sansa le devolvió el gesto. Me alegra volver a verte después de tantos años, princesa Myrcella. Te extrañábamos en la corte. Yo también los extrañé a todos. Myrcella miró a los gemelos y casi se desmaya. Oh, Dios mío. Chilló, apenas pudiendo contener la emoción. Están. Mi hijo y mi hija, el príncipe Lionel y la princesa Cassandra Baratheon. Son gemelos, confirmó Sansa. Hola, pequeños. Soy su tía Sella. Myrcella les dio un codazo en las mejillas a los gemelos. Lionel y Cassandra rieron y le dieron palmaditas en la cara. Sansa sonrió ante el gesto de cariño de sus hijos hacia su tía paterna.
Jaime lo observó con una expresión bastante vacía en el rostro. Quizás deberíamos ponernos en marcha, Doran se aclaró la garganta. Myrcella y Sansa regresaron a sus asientos. Nunca pensé que esperaríamos que un Lannister viniera a Dorne, dijo Ellaria, refiriéndose a Jaime. ¿Por qué seguiste al joven siervo hasta aquí? Jaime suspiró exasperado. Soy miembro de la Guardia Real, asignado para proteger al mismísimo rey, quien, como ya saben, es mi sobrino, señaló. Además, preferí velar por la seguridad de mi sobrina, la princesa Myrcella. ¿Dónde va su gracia? La Guardia Real lo sigue, explicó Ser Lucius. Ah, sí, Ser Lucius el toro de la casa Blackmire, señaló Doran, el hombre cuyas estrategias ayudaron a derrotar a Maelis el monstruoso y extinguieron el linaje Fuego Oscuro en los peldaños de piedra. Puede que haya sido uno de mis planes de batalla, pero fue nuestro hermano jurado Ser Barristan el audaz de la casa Selmy quien asestó el golpe final, corrigió. Oberyn lo miró. Tengo entendido que también conocías a nuestro tío, el príncipe Lewin Martell. Él también estaba en la Guardia Real. Sí. Uno de los mejores hombres que he conocido. Luché junto a él en la batalla del Tridente hace muchos años. Doran se giró para mirar a David. Entendemos que también fuiste responsable de vengarlo. ¿Y cómo es eso? Preguntó. El príncipe Lewin fue asesinado por Lincoln Gray, muchacho, explicó Lucius, pero ya estaba herido antes del duelo final. David arqueó una ceja. No lo sabía. ¿Por qué lo harías? Solemos guardarnos asuntos tan personales y profundos para nosotros, explicó Doran. Aún así, nos alegra en cierto modo que nuestra familia haya sido, casi vengada. Principalmente, Doran, Oberyn y Ellaria intercambiaron miradas antes de fijarse en el joven siervo. Un sirviente llegó y sirvió comida y bebida a los invitados reales. ¿Tomás vino? Preguntó la víbora roja. David negó con la cabeza. No bebo habitualmente, si a eso te refieres. Solo en ocasiones sociales, cuando el protocolo lo exige. El exceso tiende a embotar los sentidos. Hace que uno actúe de forma bastante ingenua. Ese es el punto. Arillana me dice que te escuchó mencionar que te haría parecerte y sonar más como tu padre, el difunto rey Robert Baratheon, mencionó Doran. Bueno, eso fue un poco demasiado personal. El joven siervo dejó su taza y giró la cabeza para mirar a Arillana. ¿En serio? Preguntó con recelo. ¿Qué más te contó sobre mí? Arillana no dijo nada. ¿Y bien? ¿Algo que decir? Sansa la miró. Arillana, ¿qué hiciste? Suplicó. Arillana suspiró, aparentemente decidida a decir la verdad. Perdóneme, su gracia. Pero he estado enviando cartas a Lanza del Sol mucho antes de unirme a ustedes. Me dijeron que era una misión importante. ¿Cuál era el contenido de esas cartas? Preguntó David, frunciendo el ceño con decepción. Información. ¿Información sobre qué? Doran y Oberyn intercambiaron miradas y asintieron el uno al otro, sabiendo muy bien hacia dónde se dirigía esta conversación. Dorne no sabía nada de ti personalmente. Solo conocíamos tu nombre, explicó. Eras una anomalía para nosotros. Así que necesitábamos a alguien que se acercara a la familia real para averiguar la verdad. ¿Y entonces los Martell te enviaron? Arillana asintió brevemente. Fue durante la rebelión de su tío, Lord Renly Baratheon. Le debía una deuda al príncipe Doran desde que mi madre y mi tío murieron, su gracia. No tenía a dónde ir. Cuando ascendiste al trono de hierro, dijo Oberyn. La batalla de la Bahía de Aguas Negras. Cuando te casaste. La destrucción de las Islas de Hierro. Eso no alivió en absoluto el ceño fruncido del joven siervo. Se sintió traicionado. ¿Así que te pareció bien espiarme? Su gracia. ¿Por qué escondes eso? Sintió que su ira aumentaba poco a poco. ¿Qué más escondes? Ya no tengo nada para ti, insistió. David se volvió hacia Doran. Si ha de haber alguna alianza entre nosotros, si alguna vez ha de funcionar, necesito saber si puedo confiar en ti. Porque si así es como empezamos las negociaciones entre nuestras dos casas, príncipe Doran, me siento profundamente decepcionado. Doran negó con la cabeza. Dudo que sea justo culpar a Arillana Dayne por simplemente hacer lo que le pedí por la gente de Dorne. Además, nuestra asociación es nueva. ¿Me confiarías información que pone en riesgo el futuro de tu casa? Ya me arriesgué mucho para que esto funcionara, replicó. ¿Qué podría ganar mi familia mintiéndoles ahora? Ellaria se burló. Tienes el apellido Baratheon y sangre Lannister, dijo. No eran especialmente bienvenidos en Dorne, ¿te parezco a mi padre, a mi madre o a mi abuelo? El silencio llenó la habitación, hasta que... ¡Guara! ¡Guara! ¡Guara!
Tanto Lionel como Kasana comenzaron a llorar ante el tono acalorado de la voz de su padre, lo que indicaba que David los asustaba un poco. Sansa se levantó de inmediato para atender a sus hijos, meciéndolos y acunándolos, haciendo todo lo posible por calmarlos. Incluso con la ayuda de Myrcella, solo sirvió para tranquilizarlos. David miró a su alrededor, intercambiando miradas entre Arillana, Ellaria, Oberyn y Doran Martell. Tristane, mientras tanto, permaneció en silencio, sin saber qué hacer. David negó con la cabeza y se levantó, ajustándose el cuello mientras intentaba recomponerse. Haremos un breve receso hasta que todo se tranquilice. Por ahora, no puedo confiar en nadie después de los últimos acontecimientos. Una vez que se aclare la situación, hablaremos con propiedad. David, gritó Sansa. Sin decir palabra, David salió apresuradamente de la sala de reuniones. A juzgar por su postura, el joven siervo estaba comprensiblemente enojado por el engaño de un miembro de su guardia real que confesaba haberlo espiado y por los Martell que lo interrogaban, ya fuera por su herencia o por sus acciones pasadas en campañas militares. La primera ronda de conversaciones de paz fracasó y se retrasó. Lionel y Kasana seguían lamentándose a pesar de los intentos de Shae y Breya por calmarlos. Sansa miró a Arillana con los ojos llenos de decepción. Confiamos en ti, Arillana. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿No ha pasado ya suficiente su gracia? Lo reprendió. Sorprendentemente, Arillana no se atrevió a mirar a la reina loba a los ojos. No la culparía. Desde su llegada a desembarco del rey, la espada del amanecer había sido recibida con los brazos abiertos por la corte real, y, sin embargo, desconocían la trama. Cuando Arillana y la casa Martell esperaban usar esto como una forma de iniciar un diálogo más abierto, no esperaban esta reacción del joven siervo. Te protegí. Luché por ti. Los Baratheon son conocidos por su temperamento voluble cuando se enfadan, señaló Jaime. En cuanto se calme, volverá para las conversaciones. David sabe que ha llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. Lucius asintió levemente. Puede que su gracia no sea como la mayoría de sus parientes Baratheon o Lannister, pero aún así no le agrada que alguien de su círculo íntimo lo engañe. Este no era el resultado que esperábamos, analizó Doran. Sin embargo, dijo que no puede confiar en nadie a la luz de los recientes acontecimientos. ¿Qué quiso decir con eso? Antes de que Sansa pudiera decir algo, Oberyn soltó una palabra. Su madre y su abuelo están muertos. Jaime frunció el ceño al recordar esas dos pérdidas. Myrcella, en cambio, estaba conmocionada. Sus ojos se abrieron de par en par, atónita. La joven princesa sintió como si la hubieran dejado sin aliento. Mamá, abuelo, ¿qué están? ¿Muertos? Preguntó. ¿Cómo? Querida niña, tu madre fue acusada de traición, explicó Oberyn. En lugar de esclarecer la verdad en una audiencia judicial, Cersei exigió un juicio a los 7, señaló sus heridas. Un juicio que perdió y por el que luego fue ejecutada. Te dije que nadie se aleja de mí. La voz de Cersei resonó en la cabeza de Jaime. No eres mi hijo. Lord Tywin, por otro lado, continuó la víbora roja, fue asesinado por los secuaces de su propia hija. Myrcella parecía insegura, pero durante su estancia en Dorne aprendió a prosperar y a discernir la verdad o la falsedad de alguien. Ahora se siente más unida a los Martell que a los Lannister. Y los Martell no le mintieron al respecto. Estar separada de Cersei y su familia durante tanto tiempo le hizo comprender lo que es una familia normal y amorosa, y que su propia madre, Cersei, había ignorado su bienestar durante mucho tiempo. Sus pensamientos se centraron en la pérdida de su familia, en el bienestar de su propio hermano. ¿Qué hay de David? Imploró. Sansa parecía algo entristecida, sin saber qué responderle a su cuñada. No sé qué decir, Myrcella. Mucho ha cambiado en los últimos años. El destino no le ha tratado bien. ¿Estará bien? No estoy segura, respondió ella honestamente. Bueno, tenemos que ir a verlo. Sea rey o no, sigue siendo mi hermano. Doran suspiró y se masajeó la sien. Muy bien. Las negociaciones pueden esperar hasta que su gracia se recupere. Oberyn, a quien tienes cerca del rey. 3 de mis hijas deberían estar regresando de sus aventuras con ese chico Frey, dijo Oberyn. Con un poco de suerte, deberían estar aquí al mediodía. Entonces esperemos que sea más pronto que tarde. Aún tenemos mucho que discutir. En algún lugar de la playa. En las playas de Dorne se alzaba una pequeña tienda dorada que proyectaba una sombra que solía proteger a los habitantes del sol abrasador. En el área se encontraban 3 jóvenes dornienses acompañadas por Olivar.
3 de las 8 famosas, o infames, serpientes de arena, hijas bastardas del príncipe Oberyn Martell, perfeccionaron sus habilidades. La mayor de ellas era Obara Arena, una formidable guerrera y la más manifiestamente marcial de las serpientes de arena. Vestía con un estilo más masculino que sus hermanas, siempre usaba armadura de cuero, incluso cuando no estaba en combate. Sus túnicas se parecían mucho a las de su padre. Obara heredó la destreza marcial de su padre, en particular su habilidad con la lanza tradicional dorniense, y es una férrea disciplina para no mostrar abiertamente sus emociones. La segunda era Nymeria Arena, hija de una noble oriental de Yiti, y de apariencia más refinada, aunque aún conservaba su armadura de cuero y sus pantalones de montar. Siendo la más reservada y calculadora de sus hermanas, solía contenerse con su látigo de 2,5 metros y analizar a sus oponentes para calcular la forma más eficaz de derrotarlos cuando encontraba sus puntos débiles. También era la más reconocible, ya que su nombre se debía a la legendaria reina guerrera Nymeria de los Rhoynar, quien lideró la migración de su pueblo a Dorne y los unió a la casa Martell hace 1000 años, incorporando gran parte de la cultura y las costumbres rhoynianas a la sociedad dorniense. Y por último, la tercera era Tiene Sand, la hija mayor del amante de su padre. Aunque finge ser de voz suave e infantil, lo utiliza principalmente como una táctica engañosa para mantener a sus enemigos desprevenidos, ya que es tan feroz como sus hermanas mayores, si no más impetuosa. Lleva básicamente el mismo vestido de mujer dorniense que Nymeria, pero más revelador, con aberturas laterales y una pieza de cuero en forma de X más agresiva en la parte delantera, simbólicamente más agresiva. En combate, despliega dagas gemelas con un motivo de serpiente, infamemente recubiertas de venenos letales, de modo que incluso un pequeño rasguño puede resultar mortal si no se trata. Es rápida desenvainando y puede moverse con tanta rapidez que incluso sus hermanas mayores pueden contenerla. Olivar montaba su caballo por las orillas arenosas, sus ojos recorriendo de arriba abajo la figura de Tiene, que ella notó fácilmente. ¿Te gusta lo que ves? Bromeó. No puedo evitarlo, mi querida doncella, coqueteó. He visto a bastantes mujeres en los 7 reinos durante mi tiempo con el rey, pero las dornienses son las más hermosas del mundo. Gracias. Obara se burló. Dijo mujeres dornienses, no tú. Tiene arqueó una ceja. Dime, se burló, sintiéndose herida, ¿no soy la mujer más hermosa que has visto? El escudero Frey se sonrojó. ¿Él es la más hermosa? Oh, consíganse una habitación ustedes dos. Regañó Nymeria. Tiene, impulsivamente, sacó la lengua, dirigiéndola hacia sus 2 hermanastros como respuesta a sus burlas. Al trepar una colina arenosa, Nymeria miró a lo lejos y vio a una persona desmayada boca arriba en lo que parecía un charco de su propia sangre. «¡Hay alguien aquí!», gritó. Pateando el lateral de sus mangueras, el cuadrio cabalgó para observar más de cerca. Una vez lo suficientemente cerca, el rostro de Olivar se arrugó con un disgusto espantoso. Era el mismo capitán mercante Pentosi que acompañó a la hueste real a Dorne en el martillo de guerra del rey Roberto hacía varios días. Estaba cubierto de escorpiones, le faltaban algunos dedos, le habían arrancado la mitad de la oreja izquierda y los labios, tenía ambas piernas rotas y parecía como si alguien o algo lo hubiera atacado. «Lo conozco», examinó Olivar. Obara parecía sospechoso. «¿Lo sabes? Estaba con nosotros cuando llegamos a Pueblo Planqui hace unos días». ¿Quién habría podido hacer semejante cosa? El hombre gorgoteaba y se atragantaba, tosiendo su propia sangre mientras extendía lentamente la mano como si pidiera ayuda. Blurá, tos, tos. Olivar se arrodilló. ¿Qué pasó, ser? ¿Quién te hizo esto? Preguntó preocupado. Agarrando con fuerza al escudero, el capitán mercante Pentosi profirió. Hombre, tos, tos. Cicatriz en el ojo derecho, jauría de perros, barba espesa, hombre rojo con forma de X. Yo. Tos, tos. Antes de que pudiera decir nada más, el hombre puso los ojos en blanco y soltó la mano antes de finalmente quedar inerte. Olivar lo examinó más de cerca y determinó que estaba muerto. Pobre alma. Qué horrible forma de morir, pensó. Obara permaneció indiferente. De todas formas, no habría sobrevivido, dijo sin rodeos, mientras bebía un frasco de agua. Aunque hubiéramos hecho algo, no habría servido de nada, añadió Nymeria. Sus heridas eran demasiado graves. Aún así, incluso para los estándares dornienses, este método de tortura es horrendo. Dime, ¿hay alguna raza particular de perros en Dorne? Negó con la cabeza. Ninguno que me venga a la mente. No tenemos perros en Dorne. ¿Por qué?
Olivar volvió a colocar su puño bajo su barbilla, pensando intensamente. Aunque lo hubiera, ningún forastero habría sobrevivido mucho tiempo en Dorne si hubiera intentado algo, señaló Vara. Cuando era niña, Oberyn vino a llevarme a la corte. Nunca había visto a este hombre, y aún así se hacía llamar mi padre. Mi madre lloró, dijo que era demasiado joven y una niña. Oberyn arrojó su lanza a mis pies y dijo, niña o niño, luchamos nuestras batallas. Pero los dioses nos dejan elegir nuestras armas. Mi padre señaló la lanza, y luego las lágrimas de mi madre. Giró la lanza y clavó el pomo en la arena. Todos hemos tomado nuestras decisiones, hermana, dijo Nymeria. Miró al pentosi muerto. Dijo algo sobre un hombre con barba poblada. Una jauría de perros, parece que tenemos un asesino suelto en Dorne, concluyó Vara. Cicatriz en el ojo derecho, barba espesa, hombre rojo con forma de X. ¿Quién podría? Murmuró Olivar antes de abrir los ojos de par en par. Espera. Sé de quién habla. Las 3 serpientes de arena se volvieron hacia el escudero Frey. ¿Y bien? Preguntó Nymeria. Tenemos que volver con los demás. Tenemos que avisar al príncipe Doran y al rey. ¿De quién tienes tanto miedo? No es a quien le tengo miedo, sino más bien a que nuestro asesino tiene un gran resentimiento. Y eso nos concierne como. Porque he visto de cerca cómo trabajan estas personas durante la segunda rebelión Greyjoy. No dejan testigos. Si van tras el rey David, lo más probable es que intenten deshacerse de los Martell solo para borrar su rastro. Esos, cerca de las ruinas de la antigua Valiria. Mientras exploraba las ruinas de la otrora gran civilización del feudo valirio, Jon Connington observaba ocasionalmente su entorno. Valiria fue en su día el imperio más poderoso del mundo antes de su destrucción hace 400 años en un catastrófico evento volcánico conocido como la Maldición, que arrasó por completo la capital de la antigua Valiria y las colonias circundantes de la península Valiria, así como a casi todos sus dragones, en un solo día. Toda la historia y el conocimiento registrados se perdieron ese día. Aunque las ruinas permanecieron, aunque con algunas piedras erosionadas y ligeramente desmoronadas, el antiguo señor del nido del grifo sabía que no debía permanecer en el territorio mucho más tiempo. Las ruinas de Valiria habían sido invadidas por la vegetación y absorbidas por una jungla cercana, cuya extensión era incluso mayor que la de Arrenal. Quienes se aventuraron en la antigua Valiria en busca de un tesoro perdido nunca fueron vistos ni se supo de ellos, y se reportaron avistamientos de hombres de piedra habitando la zona. Por ello, Jon, un veterano de combate experimentado, sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Maldito montón de escombros, se quejó en voz baja. Un gran banco de niebla comenzó a formarse a medida que se adentraba. Apartando las ramas del camino, Jon se acercó al lugar donde supuestamente se encontraría con un antiguo contacto. Connington oyó un crujido y se llevó la mano al costado, agarrando la empuñadura de su espada. Pero un sonido que emanaba desde arriba interrumpió momentáneamente su concentración. ¡Roar! Jon levantó la vista y, para su sorpresa, vio al dragón desaparecido de Daenerys, Drogon, sobrevolando. Enorme y majestuoso, la inesperada aparición de Drogon cautivó a Connington. Aquí estás. Escamas negras y rojas con alas rojizas, reflexionó. Viajando de norte a noreste. Daenerys sin duda se alegrará de saber que estuviste aquí, pero no serás tú quien le informe. Al darse la vuelta para responder al intruso, Jon se sorprendió al ver que de debajo de la maleza aparecía nadie menos que el deshonrado Ser Jorah Mormont. El señor norteño exiliado ya no vestía una armadura de acero y cuero hecha para el combate, sino que el atuendo de Jorah consistía en una camisa amarilla andrajosa, un pañuelo azul en el cuello, pantalones con cordón, 6 brazaletes de cuero trenzado y un chaleco de color marrón grisáceo. Jorah Mormont. Jon Connington. Ambos hombres se evaluaron mutuamente. No se habían visto en unos 2 años después de que Connington revelara a Daenerys que Jorah era un espía del usurpador Robert Baratheon y un traidor a la causa Targaryen en Astapor. Esta revelación no solo provocó que el exiliado poniente perdiera el favor de la reina dragón, sino que también fuera desterrado de su servicio. Desde entonces, Jorah buscó incansablemente la manera de recuperar el favor de su Khaleesi. Casi esperaba encontrar a Balag Negro o a Pato, pero no a ti. Nunca pensé que te encontraría aquí, cerca del mar humeante que rodea las ruinas de Valiria. Jorah se mantuvo firme y erguido. Y no esperaba verte aquí también, pero no he olvidado cómo me avergonzaste. ¿Y por eso me culpas por tus actos? Si es así, estás aún más engañado de lo que pensaba, Mormont. Es justo que encuentres tu fin aquí, se burló mientras desenvainaba la espada.
Presintiendo el peligro, Jorah desenvainó su espada preparándose para la lucha. Ambos veteranos se miraron, midiéndose, el grifo del nido del grifo y el oso de la isla del oso se prepararon para la batalla. Ya verás que no soy tan fácil de vencer, replicó Mormont. Y en ese instante, Jon y Jorah se lanzaron hacia adelante. Intercambiando golpe tras golpe, el acero chocaba y se estrellaba con violencia. El grifo y el oso eran veteranos igualmente curtidos, ninguno de los dos asestó un golpe decisivo al otro. Cuando Ser Jorah atacó con su espada, Connington se apartó y giró, pero Mormont se agachó antes de caer de rodillas para golpear a los pies de Jon. Connington lo esquivó saltando por encima. Ambos exiliados ponientes caídos en desgracia volvieron al punto de partida, con las espadas desenvainadas y apuntándose el uno al otro. Eres bastante bueno en la lucha, Mormont, elogió Jon secamente. Pero lo que tienes aún no es suficiente para vencerme. Y sin embargo aquí estoy, Connington. Ah, sí, las palabras de la casa Mormont. Unas que hablan de la perseverancia y las dificultades que moldean a los hombres y mujeres de Bear Island en tiempos difíciles. También simboliza nuestra inquebrantable dedicación a nuestros aliados y seres queridos, explicó Jorah. Qué irónico teniendo en cuenta que espiaste a Daenerys para el usurpador. Jorah frunció el ceño. Rompí todos mis lazos en cuanto la vi atravesar las llamas ilesa. Creí en ella entonces, como si lo creyera ahora. Y si eso significa que tengo que abrirme camino de vuelta al lado de nuestra Khaleesi, lucharé hasta el final. Un enemigo feroz, un amigo fiel, recitó Jon el lema de su casa. Tuviste la oportunidad de ser un fiel sirviente de la casa Targaryen y la desperdiciaste por no haber sido sincero contigo mismo. Reanudando la lucha, Connington y Mormont lucharon ferozmente en la niebla, el terreno fangoso y cerca de arroyos humeantes. El acero se tensaba contra el acero, ambos hombres se resistían a la presión constante del otro, sin ceder terreno. Jon y Jorah eran casi tan experimentados como el otro y de la misma edad. Connington y Mormont aguzaron el oído al oír un fuerte chapoteo, detuvieron su duelo y se interrumpieron para ver ondas en el agua mientras varias siluetas humanoides caían antes de desaparecer. Los sentidos de ambos hombres estaban en alerta máxima. ¿Qué fue eso? SHH. Vi que algo se movía. Revisa el agua. Mientras ambos veteranos permanecían en guardia tratando de buscar a través de la niebla, numerosos asaltantes saltaron del agua y se abalanzaron sobre sus objetivos. Los hombres que atacaban parecían tener la piel muerta, dura y agrietada como una piedra. ¡Jauf! ¡Ja! Hombres de piedra. No dejen que los toquen. Gritó Jorah. Jon apartó a uno de un golpe con el dorso de su pomo. Formación defensiva. Atención. Gritó. A menudo marginados de la sociedad, las personas gravemente afectadas por la escama gris son exiliadas de sus hogares a las ruinas de las ciudades de Essos, en particular de la antigua Valiria, a la primera señal de la enfermedad. Por ello, la escama gris ha vuelto a sus víctimas inconscientes y torpes, generalmente pasivas si no se les molesta. Sin embargo, una mayor incidencia de la enfermedad provoca la locura y un mayor riesgo de provocación. El contacto físico con los hombres de piedra conlleva un alto riesgo de contraer escama gris, por lo que se les trata con mucha precaución. Lo que las víctimas hacen durante sus últimos meses de vida es algo que nadie sabe y nadie quiere descubrir. Gruñido. Gruñido. Atrás, bestias descerebradas. Rugió Connington, clavándole su espada larga en el corazón. Hombro con hombro, espalda con espalda, los antiguos combatientes cooperaban ahora en una lucha desesperada por la supervivencia, mientras más hombres de piedra surgían del agua y la maleza, con gemidos tenues y agudos que se filtraban entre la niebla. Superados en número, Jon y Jorah se desplazaron de los pantanos a las colinas superiores en busca de terreno elevado. Los hombres de piedra tropezaban ocasionalmente durante la persecución colina arriba, pero seguían avanzando. Mormont alzó su espada larga y apartó a otro hombre de piedra, observando cómo el humanoide de escamas grises se deslizaba colina abajo hacia la niebla. Gau. Uwara. Guay. Están por todas partes. No podemos quedarnos aquí. Retrocedamos. Jorah derribó a otro hombre de piedra, asestando su espada en el hombro, pero se clavó en la caja torácica cuando un tercero se acercó a él, a solo unos centímetros de distancia. Connington sujetó el extremo plano de su espada para mantenerlo a raya antes de clavarle una daga en el ojo. Al ver un remo cercano, abandonado hacía tiempo por piratas o cazadores de tesoros, Mormont lo recogió, blandió su pértiga y lo golpeó en el pecho de otro hombre de piedra, observando cómo este rodaba colina abajo hasta el río, donde se hundió al instante.
Connington hizo retroceder a otra criatura en cuanto sintió que el terreno, de empinado, se transformaba en plano, lo que indicaba que ambos hombres habían llegado a la cima. Cuando los hombres de piedra retrocedieron, Connington les bloqueó el paso mientras Mormont blandía su espada. Una chispa saltó donde el acero se clavó en la carne gris calcificada del hombre de piedra y le apartó la extremidad de una patada. Juntos, el grifo y el oso obligaron a las criaturas a descender la colina, adentrándose en las negras aguas del Roine. Para entonces, ambos estaban exhaustos y buscaban recuperar el aliento. Maldita sea, jadeó Jon débilmente. Jamás, Buff. Volveré por aquí, Buff. Jorah ya estaba de rodillas. Buff. ¿Te tocó alguno? ¿Por qué debería preocuparse? Si alguno de nosotros contrajera la enfermedad de escala de grises, correríamos la misma suerte que esos malditos. Jon levantó la vista y notó que el sol empezaba a ponerse. Será mejor que busques un lugar mucho más seguro que aquí, Mormont. Preferiría matarte aquí y dar por terminado el día, pero Valiria no es un campo de batalla para ningún combatiente. El sentimiento es mutuo, se quejó Jorah. Para que quede claro, esto no nos convierte en aliados. La reina dragón no volverá a verte. Bueno, adivina qué, Connington. Eso ya no depende de ti. ¿Ah? Jon levantó una ceja con audacia. ¿Y eso por qué? Jorah mira el brazo de Jon y señala. Mira. El otrora señor del nido del grifo y mano del rey bajó la mirada y se quitó la capa de piel de lobo, se quitó la cota de malla, se sentó en un taburete de campamento y se quitó el guante de la mano derecha. Vio que la uña de su dedo corazón se había vuelto negra como el azabache, y el gris se había extendido casi hasta el primer nudillo. La punta de su dedo anular también había empezado a oscurecerse, y cuando la tocó con la punta de su daga, no sintió nada. «¿Te has infectado?», dijo simplemente. «Una muerte lenta», murmuró Jon. «Aún tengo tiempo. 1 año, quizá, 2 o 5 con suerte. Algunos hombres de piedra viven 10. Ojalá sea tiempo más que suficiente para cruzar el mar angosto y volver a ver mi hogar, el nido del grifo. Para acabar con el linaje del usurpador para siempre y colocar a la hermana de mi querido amigo Raegar en el trono de hierro». Connington miró a Jorah de forma similar. «Lo mismo podría decirse de ti. Súbete la manga». Jorah frunció el ceño, pero a regañadientes se subió la manga y expresó una mezcla de sorpresa y horror. Mormont se examinó el brazo y notó el comienzo de una escama grisácea en su muñeca. Tras un instante, el grifo y el oso se miraron. Parece que ambos acabaremos con el mismo destino. No si tuviera algo que decir al respecto. Antes de que Ser Jorah pudiera responder, Connington se acercó rápidamente y golpeó a Mormont en la nuca con la pala que el oso acababa de lanzar, dejándolo inconsciente. Jon bajó la mirada hacia el inmóvil Mormont, antes de meter la mano en su pelaje y descubrir una larga cuerda. «Vendrás conmigo de vuelta a Meereen, Mormont. Daenerys Targaryen decidirá tu destino, veremos si te perdona y nos lleva a ambos de vuelta a casa. Se lo debo a mi querido amigo». Mientras Jon subía a Jorah inconsciente a una balsa, se sintió algo sombrío. «No pienso perder más años viviendo en el exilio», refunfuñó mientras sacaba un pequeño cuchillo y se lo apretaba contra la piel. «Y no tengo intención de perderme por esta enfermedad». Meereen. Paseando por las calles de Meereen, las reinas Agniza Dardu y Daenerys Targaryen estaban en medio de una acalorada discusión ideológica. ¿Planeas dejar que tu gente se masacre entre sí por diversión? ¿Dónde esclavos luchan a muerte contra otros esclavos?, acusó Daenerys. Sagniza, enfadada, agitó el dedo. «Hombres libres luchan contra hombres libres», Daenerys de la Tormenta, la corrigió. «Mira a tu alrededor. Ninguno de nosotros está encadenado, ya no somos esclavos. El gran pozo de Dasnak volverá a abrirse según el inicio tradicional de la temporada de lucha. No respeto esta tradición de las peleas de gallos humanas». «Claro que no, porque ni siquiera te molestas en entendernos. No permitiré que un forastero dicte lo que la gente de Meereen debe o no debe hacer, ni que los guerreros de la fosa queden abandonados a su suerte, abandonados a la intemperie en las calles, sino olvidados. Te vendieron como esclavo, Sagniza, te obligaron a luchar hasta la muerte para la diversión de los amos, y ahora defiendes los fosos de combate». «No llegué a ser la llamada líder revolucionaria de una rebelión de esclavos sin mancharme las manos», replicó. «Todas las destrezas marciales que adquirí las adquirí en los fosos de combate. Nuestros hijos y sus descendientes se entrenarán allí y se convertirán en los mayores defensores de Meereen». Daenerys frunció el ceño. «Un ejército de niños luchadores. Ni se te ocurra ir allí. ¿Quieres saber cómo gobernar? A veces hay que ceder, nos guste o no.
Y recuerda esto. Eres un invitado en casa ajena. Un paso en falso, y tú y tus seguidores acabarán en la calle. La reina dragón se opuso rotundamente a la reapertura de los fosos de combate de Meereen, pero por mucho que protestara, la decisión final recaía en Saknitsa. Mientras los Inmaculados y la guardia de la ciudad de Meereen patrullaban las calles, aún persistía cierta desconfianza entre ellos. Digo que abramos los pozos de lucha, sugirió Daario. Saknitsa parpadeó sorprendida y Daenerys lo miró fijamente. ¿Qué? Mi madre era una puta, te lo dije, explicó. Así que, un día, cuando tenía 12 años, me vendió a un esclavista al que se había acostado la noche anterior. No era corpulento, pero sí rápido. Y me encantaba pelear. Así que me vendieron a un hombre en Tolos que entrenaba luchadores para los fosos. Tuve mi primer combate a los 16. Solo estoy aquí por esos fosos. Una larga pausa se produjo entre ellos. ¿Y recuerdan que todos viven en mi casa como huéspedes con mi permiso? Preguntó Saknitsa. ¿Que no les hemos pedido nada si cumplen el acuerdo que hicimos? Daario asintió. Eres la reina. Meereen sabe quién los lidera, se volvió hacia Daenerys, y quien se gana miles de enemigos en todo el mundo. En cuanto vean debilidades, atacarán. Es por eso que hago que los Inmaculados ayuden a la guardia de la ciudad de Meereen a patrullar las calles, señala Daenerys. Cualquiera con un cofre lleno de oro puede comprar un ejército de Inmaculados. Tú no eres la madre de los Inmaculados. Tú eres la madre de los dragones. Saknitsa lo fulminó con la mirada. Y debo recordarles que uno de sus dragones atacó a nuestro ganado y asesinó a niños indefensos. ¿A los niños de mi pueblo? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Daenerys frunció el ceño. No había olvidado lo ocurrido el año anterior. Un pastor de cabras granjeros se acercó a la reina Saknitsa para hablarle del dragón de Daenerys, Drogon, y le llevó un fardo de pequeños huesos carbonizados en los extremos. Y un pequeño cráneo. Los restos de una niña. Recordó cómo lloró con tristeza la pérdida de su hija mientras Missandei le traducía su idioma. También recordó al día siguiente la furia manifiesta que mostró Saknitsa con ella en cuanto la reina rebelde se enteró del incidente, y de la amenaza. Tienes mucho descaro al pensar que tus bestias pueden hacer lo que quieran en mi ciudad. Le gritó con tanta vehemencia. Este es mi hogar, no el tuyo. Si no puedes controlar a tus bestias salvajes, haré que todos los Meereen asalten las catacumbas y los masacren por cada sangre inocente que hayan derramado. Daenerys Targaryen no tardó en sentirse amenazada o intimidada, pero ¿qué otras opciones le quedaban? No encontraba a Drogon ni tenía ni idea de dónde estaba, pero con lágrimas en los ojos tuvo que confinar a los otros dos, Rhaegal y Viserion, en las catacumbas. Se habían vuelto más grandes y poderosos, pero Daenerys aún los consideraba sus hijos, incluso mientras les ponía collares mientras comían cabras. No había olvidado que, al cerrar las puertas dobles de las catacumbas, Rhaegal y Viserion se dieron cuenta de que algo andaba mal y clamaron a su madre pidiendo ayuda. Eso no ayudó mucho a aliviar las tensiones. Pero... Saknitsa, Daenerys y Daario giraron la cabeza al oír el grito de las campanas de la ciudad. Instintivamente, la reina rebelde se giró hacia sus invitados. Regresen a la pirámide, les dijo. Hablaremos más tarde. Mientras Daario acompañaba a una confundida Daenerys de vuelta a sus aposentos en la gran pirámide, Saknitsa desenvainó sus dagas gemelas de la cintura y corrió a investigar. Tanto los Inmaculados como los guardias de la ciudad Meereen se sacudieron a la zona, donde encontraron soldados muertos y algunas prostitutas en un callejón cercano. ¿Qué acaba de pasar aquí? Les preguntó la reina rebelde. Uno de los guardias negó con la cabeza. Londrada hormigón, ñu Adria. No lo sabemos, mi reina. Un testigo liberto habló. Tarek Esra. Ya están aquí. Les dijo. Jael Sinaejot Nagon y Belmon Arban Argos. ¿Quieren volver a ponerme un collar? ¿Quién intenta ponerte un collar en el cuello? Tab Sagon clase Tsien Hastan. Se hacen llamar los hijos de la arpía. Saknitsa frunció el ceño y apretó con fuerza sus dagas. La única evidencia que encontraron fue una máscara dorada con rostros cornudos que parecían arpías. Otro grito lejano los distrajo, atrayendo a algunos Inmaculados que marchaban a investigar. Al oír más caos en las calles, Saknitsa llamó a sus guardias. Van y qué. Msagón Sebra. A mí. Protejan a los civiles. Gritó. Una prostituta cercana les indica la dirección donde se encuentran la reina Saknitsa y los Inmaculados.
Cuando desaparecen de la vista, se detiene y se seca las lágrimas. Los Inmaculados entran en un pasillo, esperando atrapar a los hijos. En cambio, son emboscados por los hijos de la arpía desde todas las direcciones. Es una trampa. Comprendió Saknitsa. Toluis, Iblvagon a Abrar. Iblvagon y DSMRN. Todos, luchen por sus vidas. Luchen por una Meren libre. SITMRN. Por Meren. Tras unos tensos momentos, estalla una pelea. Durante la misma, el casco de uno de los Inmaculados se cae y se revela que es Gusano Gris. Otra pelea se desata en otro lugar. Los dos Inmaculados mueren casi al instante. Saknitsa elimina a un buen número de asesinos, aunque no sin recibir sus propias heridas y quedar en inferioridad numérica. Gusano Gris resulta gravemente herido y, con la muerte de su grupo, también se ve superado en número. Luchando con todas sus fuerzas y voluntad, Saknitsa y Gusano Gris continúan resistiendo a los hijos de la arpía y logran matar a varios de ellos, pero ambos resultan gravemente heridos en el proceso. ¡Ga! Grita de dolor la reina rebelde mientras uno de los asaltantes de los hijos de la arpía le hunde una daga en la espalda antes de que otro la empale en el estómago. Con las fuerzas abandonándola, Saknitsa suelta sus dagas gemelas. Antes de que los hijos de la arpía pudieran rematarla y asestarle el golpe final, Gusano Gris aniquila a los asesinos restantes mientras estos liberan a la reina rebelde. Cayendo al suelo, Gusano Gris se arrastra hasta la caída Saknitsa y la sacude en busca de señales de vida antes de desmayarse de agotamiento. Rodeada de montones de cadáveres de los hijos de la arpía, la guardia de la ciudad y los Inmaculados, la mañana siguiente marcaría el comienzo de una nueva etapa de caos, y la pérdida de un ícono revolucionario entre los antiguos esclavos convertidos en hombres libres. Dorne. Lanza del sol cerca de los jardines del agua. Dando un paseo privado por los jardines del agua, el rey David anhelaba calmarse y tranquilizarse tras lo que podría describirse como una violación del protocolo, sino una violación de la confianza. Anteriormente, Ariana Daine, miembro de su guardia real, había admitido haberlo espiado en nombre de la casa Martell. A pesar del intento de explicación del príncipe Doran, el príncipe Oberyn y su amante Yaria Sand lo habían enfurecido y lo habían hecho salir furioso. El joven siervo sabía que debía controlarse, pero la idea de ser engañado de nuevo era demasiado para él. Apoyado en la pared, David optó por hacer sus ejercicios de respiración. Inhalaciones lentas por la nariz, exhalaciones lentas por la boca. Manteniendo dos dedos presionados contra su muñeca, el joven siervo comprobó su pulso para mantenerlo estable. La casa que prioriza a la familia siempre vencerá a la casa que prioriza los caprichos y deseos de sus hijos e hijas. Un buen hombre hace todo lo posible por mejorar la posición de su familia, sin importar sus propios deseos egoístas. Una voz resonó en su mente. No importa quién seas, no importa lo fuerte que seas, tarde o temprano te enfrentarás a circunstancias que escapan a tu control, hijo mío. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. No hay término medio. David negó con la cabeza, intentando deshacerse de los fantasmas del pasado, aquellos que ya no estaban con él. Sintiendo que se ponía tenso, dobló la mano izquierda y golpeó el costado del edificio. Parece que lo que dijo mi esposa de ti es cierto, después de todo. Eres un buen muchacho. No, Ned, realmente no lo soy, se dijo a sí mismo en voz baja. Hermano. Le gritó una voz femenina. Hermano, espera. Al girar la cabeza, David vio a su hermana menor, Myrcella, persiguiéndolo. Sus delicadas manos levantaban la pechera de su vestido para no tropezar. Siguiéndola de cerca, iba el príncipe Tristane Martell. Ambos habían salido de la sala de reuniones y lo habían buscado. Su gracia, jadeó Tristane. Myrcella resopló y se alisó el pelo. Hermano, regresa con nosotros, por favor. Pedí que me dejaran solo. Tanto Tristane como Myrcella quedaron brevemente desconcertados por la franqueza de David, pero fue Myrcella quien se recompuso rápidamente. Perdóneme, su gracia, pero es una petición que no obedeceré, le dijo. La reina ha sido muy específica sobre lo que ha pasado estos últimos años. Por eso, en conciencia, no puedo dejarlo solo. Ah, ¿sí? ¿Crees que entiendes exactamente por lo que he pasado? Desde Lannisport, sí. Eres mi hermano, así que, por supuesto, me daría cuenta cuando algo te molestara. Hizo una pausa. También oí lo que hizo Hoff. Los disturbios, todos esos niños inocentes. David sabía a qué se refería Myrcella. Pagó por sus crímenes. ¿Y qué hay de los Greyjoy? Destruisteis las Islas del Hierro.
Normalmente, al joven siervo esa mención de la casa Greyjoy le habría provocado recuerdos duros e implacables de su problemática juventud, pero para su sorpresa, no sintió nada en absoluto. No le gustó, pero tampoco se acobardó. No lo niego, pero no todos los Greyjoy se han ido. Yara pasará el resto de sus días encerrada en The Woodmote, y Theon, bueno, tuvo la cortesía de obrar en contra de los deseos de su padre desde el principio. ¿Qué hiciste con él? Se arrodilló, juró lealtad al trono de hierro y ahora es un leal banderizo de la casa Stark. Lo he nombrado señor de las Islas de Hierro y señor segador de pique. Pero las Islas del Hierro son, el nombre por sí solo nos conviene mucho más que ese páramo estéril e inútil. Les di a los Greyjoy una segunda oportunidad de redención. No tendrán una tercera. ¿Y mamá? Preguntó atrevidamente. David sintió que se le apretaba la mandíbula al oír mencionar a su madre. No eres mi hijo aún le dolía, y había revivido cada experiencia de su traición en sueños una y otra vez antes de hacer lo que debía hacer, aunque aún le dejaba un sabor amargo. ¿No viste lo que hizo, Myrcella? Le dijo. Nuestra madre ha hecho cosas que yo era incapaz de imaginar. ¿Pero por qué ejecutarla? ¿Crees que quería que eso pasara? Nunca le deseé mal a nuestra madre, nunca lo hice. Solo quería la verdad. Si no hubiera sido tan insensata como para exigir un juicio a los 7, no habría decidido su destino. Lo peor es descubrir que solo nos usó a todos para su propio beneficio egoísta, un símbolo del ego. Se tranquilizó. Estoy harto de todo esto, Myrcella. Las mentiras, las puñaladas por la espalda, un montón de cosas. Estoy harto de todo esto. Es lo único con lo que he tenido que lidiar durante 4 años. 4 años. Tristane no dijo nada, pero escuchó. Pelear 2 guerras seguidas, superando en maniobras a los aduladores ávidos de poder en cada esquina, es todo lo que he hecho desde que te fuiste de casa. Pero eso no significa que tengas que asumir toda la carga tú solo. El camino que tienes por delante siempre será una lucha constante, y cada día enfrentarás obstáculos. Sí, puedes tropezar o incluso desviarte del camino, pero aún hay gente ahí fuera que se preocupa por ti, que quiere ayudarte. Oh, señor Arryn, el rostro de David se suavizó un poco. Al percibir el agotamiento mental de su hermano mayor y el estrés del mundo que lo agobiaba, Myrcella se acercó y abrazó a David con cariño. El joven siervo se tensó, pero se dio al tacto de su hermana. Tristane sintió una especie de consuelo fraternal, para su envidia, ya que su madre se fue de Dorne sin darle un hermano con quien conocerse. Vaya, vaya, ¿no es esto precioso? Gritó una voz ronca. Rompiendo la concentración, David miró de inmediato por encima del hombro y apartó a Myrcella de un empujón. Al darse la vuelta, el joven siervo vio a 15 individuos ataviados con el atuendo dorniense y una jauría de perros. Presintiendo el peligro, David se colocó frente a Myrcella y los interpuso con un brazo para protegerlos. Ninguno de estos hombres es de Dorne, observó Tristane. No, no lo son, coincidió Myrcella. El líder se quitó el pasamontañas dorado, revelando su identidad. Con una cicatriz en el lado derecho del rostro, una barba espesa y cabello castaño oscuro, aunque ligeramente canoso, peinado hacia atrás, el joven siervo lo reconoció de la segunda rebelión Greyjoy, así como por el distintivo medallón bordado bajo su disfraz. Un hombre rojo boca abajo sobre una cruz blanca en forma de X sobre un campo negro, observó. El hombre desollado de la casa Bolton. Siempre fue demasiado macabro para mi gusto. Muy observador de tu parte, guardián del juramento, hizo una mueca amarga, apretando los dientes amarillos. David se puso serio. ¿Lo qué? ¿Sorprendido de verme? Tristane miró al rey. ¿Su gracia, conoce a este hombre? Preguntó. El joven siervo asintió. Era uno de los hombres de armas de los Roos de Bolton. Durante la segunda rebelión Greyjoy, por desgracia, cayó en desgracia cuando él y sus hombres aterrorizaron a los habitantes de Invernalia e intentaron mentir al respecto. Lo último que supe es que se estaba pudriendo en alguna celda abandonada bajo fuerte terror. Lo perdí todo por tu culpa. Gruñó Locke furioso. Ahora todos en el norte quieren mi cabeza. Solo tú tienes la culpa de tus propios temores. Lo sé, como todo el norte. Estás solo, Locke. Pero no fue Lord Bolton quien te liberó, ¿verdad? No, es demasiado listo como para arriesgar algo que pueda poner en peligro la reputación de su casa. ¿Qué mal olor tienen tus hombres? Supongo que Ramsay no solo te liberó, sino que te envió aquí para causar problemas, ¿no? Locke no dijo nada, pero frunció aún más el ceño cuando los perros empezaron a gruñir. Myrcella retrocedió, aún más asustada de que los animales les enseñaran los dientes.
Tristane Martel, sin embargo, empuñó su estoque, listo para defender a su prometida. ¿Quién es ese Ramsay? Preguntó. Nunca había oído hablar de él. Un bastardo del norte, de ahí el apellido Snow, explicó David. Puede parecer cooperativo por fuera, pero con solo mirarlo te darás cuenta de que está en un nivel completamente diferente de sadismo psicótico. Desollando gente viva, torturándola, cazándola por diversión después de soltar a sus perros, no lo oculta y disfruta enormemente infligiendo dolor a los demás. Piensa en las peores tendencias morales que puedas imaginar. Locke desenvainó su espada, al igual que sus hombres. Los perros gruñeron mientras David se mantenía firme mientras se acercaban lentamente. Tristane, le susurró, lleva a mi hermana adentro. Avisa a tu padre. Vete. Tristane negó con la cabeza. No os dejaré solos, su gracia, declinó. Estos asesinos invadieron Dorne, así que también son problema de la casa Martel. Ahora no es momento para tonterías. No te irás a ninguna parte, declaró Locke. ¿Y tú? Se volvió hacia Myrcella, vendrás con nosotros, princesa. Myrcella retrocedió de nuevo y sintió que se apretaba contra la pared tras ella. Esa fue la gota que colmó el vaso para el joven siervo. Sacando una daga oculta de su manga, David atacó a los chicos del bastardo y a sus perros a pesar del peligro. Acércate a mi hermana y haré que las lluvias de Castamere parezca un juego de niños otra vez, advirtió amenazante. No me quedaré sin nada otra vez, guardián del juramento. Mátalos a todos. Te lo advertí. A por él, chicas. Ordenó Ben Bones a sus perros. A por él. A por él. Guau. 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 Uno a uno, los perros se lanzaron hacia adelante. Sorprendentemente, ninguno logró acercarse lo suficiente, ya que dos de las chicas del bastardo fueron abatidas por la oportuna llegada de Ser Lucius y Ser Jaime. ¡Oh, no! No lo harás. Exclamó Jaime. Lucius golpeó la cabeza de otro perro con su masa. Atrás, animales. Exclamó. David sonrió con confianza. Tu timing es impecable, comentó. Teniendo en cuenta el ruido que hacían tus invitados, sabíamos que había problemas, replicó Jaime. No debería haberse ido solo, su gracia, lo regañó Lucius. Hablaremos de eso más tarde. Aquí vienen. Locke, Ben Bones, Yellow Dick, Damon Dance Forme, Luton, Souralin, Skinner y Grun cargaron con las armas desenvainadas y desataron a sus sabuesos para la siguiente embestida. Superados en número, David y la Guardia Real los repelieron como pudieron. Tristane intentó desenvainar su estoque, pero Locke le propinó un revés en la cara, dejándolo inconsciente. ¡No! Gritó Myrcella. Chico estúpido, se quejó. Lucius y Jaime repelieron a los sabuesos para derribar a Luton y Yellow Dick antes de volver a centrarse en los perros. Las mandíbulas y los dientes de los animales chasquearon a centímetros de la armadura, ignorando las ocasionales patadas y reveses. David, mientras tanto, apuñaló con su daga a los hocicos de las chicas del bastardo, pero eran tan feroces como tenaces cuando les prometían una presa fresca. Un perro se abalanzó hacia arriba y cerró las mandíbulas alrededor del brazo izquierdo del joven siervo. ¡Nara! Gritó David, mientras los dientes del perro se hundían en su antebrazo y lo desgarraban. Lucius se giró para ver la escena. Dos perros más rodeaban al rey, cada uno intentando derribarlo. ¡Protejan al rey! Gritó. Luchando por mantener el equilibrio, David sacudió el brazo para quitarse al perro de encima, pero el feroz animal no lo soltaba. Ser Lucius llegó con una masa en la mano para apartar a dos de ellos de las piernas del rey antes de que el joven siervo empuñara su daga y la hundiera profundamente cerca de la base del cráneo del animal, ignorando el rápido aullido del sabueso y retorciendo la hoja, lo que provocó que la chica del bastardo la soltara. Aprovechando el caos, Damon Baila para mí corrió hacia Myrcella espada en mano. «Vienes conmigo», dijo, agarrándola de la muñeca. Myrcella forcejeó para soltarse. «No quiero. Suéltame». «No estoy preguntando», señaló con la punta de su espada hacia la garganta de la joven. «Suéltala ya», gritó Jaime furioso, clavándole la espada en la espalda a Damon Baila para mí antes de sujetar el brazo armado del asesino y tirarlo al suelo, clavándole la espada en la nuca. «Tío», gritó Myrcella, señalando a su hermano. Jaime observó cómo David sostenía su brazo izquierdo destrozado. Tenía la manga empapada de sangre, pero el joven siervo seguía luchando. Locke parecía bastante satisfecho. «Ya no tienes tanta confianza, ¿verdad, guardián del juramento?», se burló. David miró de un lado a otro, notando que los perros se acercaban a él y a los hombres de Locke intentaban separar a Lucius y Jaime de Myrcella, que acunaba a un Tristane inconsciente. «¿No has aprendido ya?»,
replicó. La victoria en la batalla no se consigue con superioridad numérica. Por favor. Mírate. Somos más que tú. Has perdido. No exactamente. Gritó una voz. Antes de que Locke pudiera responder, un látigo le envolvió la muñeca. David, Lucius, Jaime y Mirsella alzaron la vista y vieron llegar refuerzos. Locke luchó contra el látigo. ¿Y dónde coño estás? Preguntó. Una mujer dorniense alta y musculosa, armada con una lanza, atravesó a Sobralin con su espada y lo derribó al suelo. Soy Ovara Sand, hija de Oberyn Martell, anunció. Lucho por Dorne. ¿Por quién luchas tú? Maldita perra. Gritó antes de que el látigo en su muñeca se desenredara y le diera una bofetada en la cara. Nymeria anotó otro golpe directo cuando su media hermana paró sus espadas gemelas y cortó el brazo de Bembones antes de empalar a uno de ellos en el ojo. Tu método de lucha se vuelve bastante descuidado cuando te enojas, señaló Nymeria. Eso te hace más susceptible a cometer más errores y a exponer tus puntos débiles. Locke sintió un pinchazo en la mejilla cuando Olivar Frey, que llevaba un enorme equipaje de cuero sobre su hombro, se abalanzó sobre la refriega, cruzando espadas con Grunt antes de arrojarlo a un lado y correr hacia David. Su gracia. Gritó. Gracias a los dioses, llegamos a tiempo. David, aún levantando su brazo izquierdo maltratado, se mostró complacido. Me preguntaba por qué tardaste tanto. Nos desviamos un poco, pero el comerciante ambulante que nos trajo aquí nos ayudó a identificar a estos traidores. En cuanto lo descubrimos, volvimos corriendo lo más rápido que pudimos. Buen muchacho. Me aseguraré de que todos sean recompensados por esto. Sintiendo que sus posibilidades de venganza se desvanecían, Locke se desató. Mátalos a todos, joder. Los perros corrían en todas direcciones, chasqueando las mandíbulas contra cualquiera que se cruzara en su camino. Ovara hizo girar su lanza para mantenerlos a raya. Tiene y Olivar trabajaron al unísono para mantener a los demás sabuesos lejos de Tristane y Mirsella. Cerca de allí, el sonido de pasos rápidos acercándose se hizo cada vez más evidente a medida que David sentía que otro perro le hundía los dientes en el hombro. Nack. Perro estúpido. Maldijo, abalanzándose hacia atrás para estrellar a la chica del bastardo contra la pared. El animal aulló, pero se negó a soltarse. Golpeando a la bestia repetidamente contra la pared, David sintió que sus mandíbulas se apretaban antes de clavarle la daga en el cráneo, retirándose rápidamente cuando la chica del bastardo finalmente se soltó y cayó al suelo. Su hombro y brazo izquierdo sangraban, manchando su atuendo. Su gracia. ¿Se encuentra bien? Gritó Olivar. Parece que estoy bien. Replicó. Metiendo la mano en su mochila mientras pateaba a un perro, Olivar sacó a Stormbringer. Su gracia. Atrápalo. Lanzando a portador de tormentas al aire, Olivar observó cómo David extendía el brazo derecho para agarrar la empuñadura de su espada de acero valirio. Sintiéndose realmente listo para la lucha, el joven siervo blandió su espada, defendiéndose de 3 perros antes de notar que Locke corría tras Mirsella y Jaime con una furia cegadora y frustrante. Como un león acechando a su presa, David lo persiguió. Saltó hacia Locke, lo rodeó con el brazo izquierdo por el cuello y lo arrojó al suelo, sin importarle que él también tropezara. Ignorando el dolor en el hombro y el brazo, con la adrenalina corriendo por su cuerpo, David recuperó el equilibrio, su mirada se centró en Locke, como un depredador acechando a su presa. Hermano. Gritó Mirsella. Aléjate de mi hermana, hijo de puta. Locke se puso de pie y se movió para defenderse de la embestida de David. El joven siervo usó una mano para descargar un golpe tras otro. Locke lo apartó de una patada antes de continuar el ataque. El acero chocaba entre sí antes de que 2 perros ladraran y le mordieran los talones. David se giró para defenderse, pero Locke lo agarró por el hombro contra la pared más cercana, golpeándolo con saña en el antebrazo y el hombro izquierdos, maltrechos. David apretó los dientes y lo agarró, haciéndolo girar antes de propinarle un rodillazo y un cabezazo. Maldito mocoso. Maldijo Locke. David solo vio rojo tras la maniobra que Locke intentó realizar, pero recuperó la normalidad al acercarse las pisadas de los soldados rasos. Un grupo de guardias dornienses apareció desde todos los rincones y rodeó a los asaltantes. Algunos lograron rematar a las chicas del bastardo restantes, maldiciendo la naturaleza feroz de los perros. Locke observó cómo el líder avanzaba, revelando a Aerota, el capitán de la guardia Norobos y del príncipe Doran, que se acercaba con una alabarda en la mano. Suelten sus armas. Gritó. Al darse cuenta de que ahora estaba completamente solo, Locke gritó.
Davet, mientras tanto, a pesar de sus heridas en el brazo y el hombro izquierdos, sonrió con suficiencia. Ya no tienes tanta confianza, ¿verdad, Locke? Repitió con sarcasmo. No te quejes. Tú te lo buscaste. Míralo bien, somos más que tú. Has perdido. Desahogando sus frustraciones, Locke se giró hacia Aero, pero antes de que pudiera asestar un solo golpe con su espada, Aero giró su alabarda y la descargó sobre el cuello de Locke, casi decapitándolo en el proceso. Mientras la sangre brotaba a borbotones, Aero desprendió su alabarda y observó cómo Locke se desplomaba sin vida. Ni siquiera es un desafío decente, se burló. Aero se acercó a Davet y notó una daga ensangrentada, un portador de tormentas ensangrentado y, por supuesto, las heridas sangrantes del joven siervo. Para ser mitad león, mitad siervo, la verdad es que luchas bastante bien cuando estás entre la espada y la pared. Obara, Mimería, tienes Sandy y Olivar Frey se acercaron. Su gracia, necesitamos que le revisen esas heridas, señaló Olivar. Los Martell deberían tener un maestre. Quizás él pueda curarla. Davet miró al inconsciente Tristane. Asegúrate de atenderlo primero, lo señaló. Y acompaña a la princesa Mirsella adentro. Al igual que lo que Robert hizo con Barristan después de la batalla del Tridente, Lucius recordó. Una docena de guardias dornienses ayudaron a levantar a Tristane, quien murmuró algo mientras recuperaba lentamente la conciencia. Mirsella miró a su prometido y a su hermano. No te preocupes. Estaré bien, le dijo. Anda. Te alcanzo. Mirsella escoltó a Tristane de vuelta al interior, bajo la atenta mirada de las serpientes de arena. Una vez fuera de la vista, Aero Okam miró a Olivar. Sacaste las armas del almacén, le dijo. Olivar asintió. Sé que no debí. Tu techo, tus reglas. Pero, tenía que proteger al rey. Soy su escudero. Es mi responsabilidad. Admirable, observó Lucius, pero ese es el deber de la Guardia Real, niña. Aún así, estoy seguro de que será un pequeño descuido que solo se podrá pasar por alto esta vez, mencionó Jaime. Después de todo, ayudamos a mantener a esos asesinos alejados del hijo del príncipe Doran y de su gracia en el proceso. Aero no parecía convencido. Eso lo decidirá el propio príncipe. Adentro. Jaime, con el brazo de Davet sobre sus hombros, miró a su sobrino mientras regresaban a uno de los apartamentos principales de los Jardines del Agua, cerca de la Torre de la Lanza. ¿Contigo nunca termina? Preguntó. Davet negó con la cabeza, ignorando el ardor en el brazo y el hombro izquierdos. Me temo que nunca lo hace, tío. Un poco de paz y tranquilidad me habría venido bien al menos de vez en cuando. Lamentablemente no todos podemos permitirnos ese lujo. Que no pueden. Decidió cambiar de tema. Lo hiciste bien allá. Con Mirsella. Jaime parpadeó, pero negó con la cabeza al recordar su arrebato anterior. Suéltala ahora mismo. Negó de nuevo con la cabeza. Ni lo pienses. Recuerda, es tu sobrina, no tu hija. Sé lo que estás pensando, interrumpió Davet sus pensamientos. Jaime estaba cada vez más cansado y sacudió ligeramente el brazo de su sobrino, lo que le hizo sisear. Oh, eso lo vas a pagar. Promesas, se rió entre dientes. Bromas aparte, ambos buscaron al maestre de la casa Martell, Caleote, y esperaban que fuera lo suficientemente decente como para coser las heridas sufridas por el joven siervo, y enviar un informe a desembarco del rey sobre el fallido intento de asesinato. En Invernalia, Arya se sentía inquieta a pesar de practicar sus habilidades como danzante del agua en el patio principal de Invernalia. Ser Roderick y Theon se tomaban su tiempo en la fortaleza más septentrional del norte, último hogar, tras haber recibido un cuervo mensajero que les informaba de la llegada de Rickon y Osa a la casa de Lord Umber. El nuevo señor de Bastion Car, Harald Karstark, parecía poco entusiasmado. Con el nacimiento de su sobrino recién nacido, Eddard, el hijo de Robb y Talisa, pequeño Ned, lo llamaba cariñosamente, Arya estaba más motivada para seguir practicando sus habilidades, para proteger a su familia a pesar de que su madre se lo prohibía. Sof. Jadeó. Todavía no. Solo un poco más. Balanceándose sobre las puntas de los pies, Arya giró sobre sí misma, con aguja en mano, moviéndose con gracia por el barro. Girando siguiendo los movimientos de la danza del agua. Izquierda. Gritó, danzando mientras atacaba y pinchaba un muñeco de madera. Derecha. Izquierda, derecha. Arremetida. Arya blandió su pequeña espada aguja y atravesó el blanco de práctica sin romperle la punta. Una niña sigue practicando, dijo alguien. Sobresaltada, Arya se giró rápidamente y señaló con aguja a la persona que estaba detrás de ella.
Para su sorpresa, reconoció al hombre como Hakengar. El misterioso asesino que conoció en Desembarco del Rey hacía mucho tiempo había logrado llegar a Invernalia sin ser detectado. ¿Cómo me encontró? ¿Cómo evadió a la guardia? Pensó. ¿Qué haces aquí? Haken, disfrazado de soldado de Invernalia, encontró bastante divertida la confusión de Arya. Te espero, respondió con sinceridad. ¿Cómo lograste burlar a los guardias? ¿Fue difícil? Después de todo lo que has visto, ¿esta es tu pregunta? Que un hombre haya recorrido kilómetros de montañas, colinas y nieve no es más difícil que adoptar un nuevo nombre, si conoces el camino. Mira, agradezco lo que hiciste por mi hermana en la capital. No lo he olvidado, pero... ¿Pero? Arya parecía algo indecisa. Pero puedo encargarme del resto. De ahora en adelante puedo cuidar sola de mi familia. Una chica se dice eso a sí misma, pero un hombre duda que su habilidad por sí sola sea suficiente, replicó. ¿Qué demonios sabes? Siseó, intentando bajar la voz. Sirio Forel me entrenó en la danza del agua, el mismísimo ex primera espada de Braavos me enseñó todo lo que sabía sobre la lucha. Haken seguía divertido. Ah, un hombre conoce el nombre. ¿Pero acaso tu maestro de baile le ha enseñado a una chica a mantener unida a una familia? ¿Las habilidades que obviamente le faltan? Arya se sentía cada vez más agitada y enojada por el insulto percibido. Pregúntate. ¿Qué es lo más importante que una niña valora? Preguntó. Familia, respondió sin rodeos. ¿Una chica haría lo que fuera por protegerlos? ¿Sin importar las restricciones sociales que le impongan? Sí. Y para lograr eso una chica siente que debe seguir perfeccionando sus habilidades en la danza del agua bravo, ¿sí? Sí. Haken se acercó, sorprendentemente tranquilo ante el peligro, pero cortés. Apartó la vista un instante, levantó la mano y se agarró la barbilla. Arya ladeó la cabeza, curiosa por lo que hacía. Para su sorpresa, extendió la mano por encima de la cabeza y cambió drásticamente su apariencia. Arya pensó que se había arrancado la cara para revelar otra. Sus mejillas se llenaron, sus ojos se cerraron, su nariz se aguileñó. Una cicatriz apareció en su mejilla derecha donde antes no había ninguna. Y cuando negó con la cabeza, su cabello castaño rojizo con un mechón plateado se había tornado drásticamente azulado y mostraba una expresión facial desagradable con un gran bulto en el puente de la nariz. ¿Pero qué pasaría si un hombre te dijera que hay otra forma de superarte cuando llegan peligros mayores que amenazan a tu propia familia, Arya Stark? ¿Otra forma en que una chica puede llegar a ser más de lo que es ahora? Arya permaneció inmóvil. Sus ojos marrones aún estaban abiertos antes de alejarse de él. Sé cómo hiciste eso. Una chica olvida las palabras de un hombre, dijo en voz baja, mostrando un brillante diente de oro. No es más difícil que cambiar de nombre, si sabes cómo. Arya no tardó mucho en comprender lo que le decía. ¿Te estás ofreciendo entrenarme? Se dio cuenta. Pero ya soy una danzante del agua. Haken rió entre dientes. Ser maestro de baile es algo especial, pero ser un hombre sin rostro es algo completamente distinto. ¿Un qué? Así es como funciona. Una chica acude a los hombres sin rostro y les dice a quién quiere matar, y negociamos el precio, explicó. Cuanto más prominente sea el objetivo, más difícil será alcanzarlo, más peligroso para el asesino y el gremio, y mayor será el precio. ¿Ustedes son asesinos? Pero los asesinos no tienen honor. Haken arqueó una ceja. Pero una chica considera honorable recurrir a un asesino para proteger a su hermana no una, ni dos, sino 3 veces cuando le conviene, replicó, encontrando hipócrita la respuesta de Arya. Arya se mordió la lengua. Lamentó amargamente que Haken tuviera razón en sus declaraciones. Lo había contratado para matar a los 3 hermanos Kettle Black en Desembarco del Rey para proteger a su hermana de las crueles y despiadadas maquinaciones de Cersei Lannister. Firmó con resignación. Un hombre puede ofrecerte esto. ¿Puedes enseñarme a ser un hombre sin rostro? La niña tiene muchos nombres en sus labios. Los nombres de quienes pretenden dañar a quienes le importan, los nombres de quienes anhela proteger. Robb, madre, Bran, Rickon, Jon, Sansa, el rostro masculino de Arya pasó de feroz a tierno. Sansa, el pequeño Ned, Lionel, Cassandra, aunque normalmente se negaría rotundamente, Arya pensó en sus sobrinos. Sin importar lo lejos que estuvieran, los quería muchísimo a los 3. Nadie está a salvo por mucho tiempo, dijo, y con el invierno aquí, tendremos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Estás segura de que puedes enseñarme? Haken asintió. Un hombre dijo, si quieres aprender, debes venir conmigo. ¿Dónde? Lejos, a través del mar angosto hacia Braavos.
Pero mi familia. No te darás cuenta, dijo, poniéndole una monedita en la palma. Toma. Arya examinó la extraña moneda. Nunca había visto nada igual. Era cuadrada, de hierro y con la imagen del titán de Braavos acuñada. ¿Qué es? Una moneda de gran valor. ¿Qué se supone que debo hacer con una moneda? Preguntó. Si alguna vez decides aceptar la oferta de un hombre, simplemente presenta esa moneda a cualquier hombre de Braavos y dile estas palabras. Valar Morgulis, todos los hombres deben morir. Valar Morgulis, todos los hombres deben morir, repitió Arya. No fue difícil. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la moneda. ¿Cuándo te vas? Ahora. No le dio tiempo a Arya para empacar algunas de sus pertenencias, pero se las arregló con mucho menos. Volvió a pensar en su familia. Por mucho que le doliera, Arya tuvo que tomar una vez más una de las decisiones más difíciles de su vida. Miró a Haken con otra llama encendida en los ojos. Valar Morgulis, todos los hombres deben morir, dijo una vez más, pero con más certeza. Haken lo interpretó como un sí. Valar Doaeris, todos deben servir, respondió. Si una chica está completamente segura, debe irse con un hombre ahora. No debe llevar equipaje innecesario. Un barco sale de Puerto Blanco hacia Braavos. Al anochecer siguiente, la decisión estaba tomada. Creyendo que este sería su camino para mejorar como luchadora, Arya siguió a Hakengar fuera de Invernalia al amparo de la noche, pasando junto a los guardias Stark y cabalgó hacia el interior del bosque, mirando de vez en cuando hacia su hogar. Arya se dijo a sí misma que solo lo hacía por el bien de la familia, pero que aún así no le hacía la partida mucho más fácil. Lo siento, madre, Robb, se le quebró la voz. Lo siento, pequeño Ned. Perdona a tu tía por esto. La tía volverá pronto a casa, mejor que nunca. Te protegerá, como mamá loba hace con sus cachorros. Dorne. Lanza del sol, los jardines del agua. Había pasado el día siguiente desde el fallido intento de asesinato. David se sentó en un banco naranja con una pequeña vista del jardín del agua mientras Caleote, el maestre de la casa Martell, terminaba de coserle el brazo y el hombro izquierdos. El maestre Dorniense aplicó un ungüento médico conocido como leche de fuego en el brazo y el hombro del joven siervo para limpiar la herida, aunque aún le ardía al contacto. Otros ungüentos aplicados contenían sustancias como semillas de mostaza, ortigas y moho de pan, que resultaron útiles para combatir cualquier posible infección cuando los feroces perros de los hijos del bastardo lo mordieron. El hombro y el brazo izquierdo estaban destrozados y ensangrentados, pero David resistió el intento de asesinato con la ayuda y la, probablemente inesperada, asistencia de las serpientes de arena. Ya casi terminó, su gracia, le informó Caleote. Dejó el frasco con firmeza y terminó la última puntada. David simplemente permaneció inmóvil, conteniendo la respiración y apretando ligeramente los dientes para ignorar la sensación de la aguja entrando y saliendo de su piel para sellar la herida. Tenía vendas de algodón envueltas alrededor del hombro y el pecho. Sus tenues cicatrices eran visibles cuando Caleote comenzó a vendarle el brazo. Ser Lucius montaba guardia. Tienes suerte de que esos chuchos no te arrancaran el brazo, muchacho, comentó. Jaime asintió. Menos mal que llegamos cuando llegamos, asintió. Imagínate lo que habría pasado si no hubiéramos estado allí. Escuché que esos perros fueron criados específicamente para rastrear y matar lobos. A juzgar por el aspecto de esos sabuesos, parece que no han comido en varios días, teorizó Olivar. Probablemente los dejaron morir de hambre para que fueran aún más feroces. ¿Estás seguro de que era el bastardo de Roose Bolton? David no se movió. Locke es uno de los mejores cazadores de Lord Bolton, pero coincide más con la mentalidad de Ramsay Snow. Igual de cruel y malicioso, aunque uno lleva la correa y da órdenes, mientras el otro simplemente responde a la llamada. ¡Qué lástima!, espetó Lucius. En mi época, los intentos de asesinato se hacían en secreto y con más eficacia, no a la vista de todos y en voz alta. Los jóvenes de hoy en día no tienen disciplina. Bueno, tarde o temprano descubrirán que fracasó, comentó Jaime. Aún así, creo que sería mejor que informáramos al Consejo Privado sobre el atentado contra la vida de su gracia. No, dijo David negando con la cabeza. Todavía no. Olivar parecía confundido. Todavía no. ¿Por qué no? Incluso Ser Lucius y el tío de David, Ser Jaime, sentían curiosidad. Piénsenlo. Si informáramos al Consejo sobre el intento de asesinato, todas las miradas se dirigirían de inmediato a Dorne. Primero acusarían a la casa Martell de sabotear deliberadamente las conversaciones de paz, lo que podría agravar aún más las tensiones y desencadenar otra guerra. ¿Entonces no hacemos nada?
Al contrario, haremos exactamente lo contrario. Varys tiene a sus pajaritos apostados por todas partes, tanto en Poniente como al otro lado del mar angosto, y tengo algunos viejos contactos que me deben algunos favores. Lucius armó el rompecabezas. Lo que significa que responderíamos a la crisis para descubrir el misterio de forma rápida y eficaz, pero con la discreción justa para evitar alertar al enemigo de nuestras intenciones. David asintió. Exactamente. Los 4 hombres debatían mientras el maestre Caleote terminaba de vendar el brazo del joven siervo. Hemos terminado, dijo. Levantándose de su asiento, David examinó su brazo izquierdo e hizo una rápida flexión de su músculo. El ungüento medicinal ardía debajo del algodón y la herida suturada picaba, pero el joven siervo aún conservaba el uso de su brazo y su hombro. ¿Tienes dolor?, preguntó Caleote. David negó con la cabeza. Maestre, me han golpeado, apuñalado, apaleado, acribillado a flechazos, casi pierdo un ojo, casi me ahogo en el mar del ocaso y fui torturado rutinariamente durante casi un año cuando tenía 8 años. ¿Que me mordiera un perro? Esto palidece en comparación. Olivar estaba igual de desconcertado. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo cuando alguien, un grupo de personas, literalmente intentó matarte?, preguntó. Escucha a tu escudero, sobrino. No desestimes estas cosas tan a la ligera, advirtió Jaime. Nadie es invencible, ni siquiera tú. Soy muy consciente de mis limitaciones. El joven siervo se puso con cuidado su atuendo suelto, un traje dorado dorniense de varias capas y holgado, tomando precauciones para evitar que se deshicieran las puntadas. Aún así, seguía sintiéndose un poco nervioso. Metiendo un brazo por cada manga, ni siquiera notó que alguien entraba en la habitación de invitados. Eso no significa que debas seguir tentando a la suerte, una voz femenina rompió el silencio. David se giró y vio a su esposa, Sansa, de pie en la puerta. A juzgar por su expresión, parecía bastante disgustada. No supo si era desprecio o preocupación. Quizás ambas cosas. La reina había recorrido un largo camino desde su llegada de Invernalia a Desembarco del Rey, creciendo y madurando hasta convertirse en una jugadora competente por derecho propio. Una punzada de culpa invadió al joven siervo cuando su esposa se acercó, posiblemente esperando oír palabras que expresaran su decepción. Pero, para sorpresa de David, Sansa rápidamente se acercó y abrazó a su esposo. Lo estrechó contra su pecho. Oí lo que pasó, dijo Sansa, hundiendo la cara en su pecho. Gracias a los dioses, estás bien. Estaba muy preocupada, idiota. David abrazó a su esposa con el brazo sano y le dio unas palmaditas en la espalda. Supongo que me lo merecía, admitió. Se oyeron más pasos, revelando a la princesa Myrcella Baratheon entrando en la cámara. Jaime pidió hablar con su sobrina para comprobar su bienestar tras el intento de asesinato y, en especial, cómo uno de ellos intentó secuestrarla. El Matarreyes pudo ver cuánto había madurado su sobrina desde la última vez que la vio. Myrcella era una viva imagen de Cersei de joven. Allí de pie, con su vestido rosa y el collar Lannister al cuello, Myrcella parecía estar más concentrada en su hermano. Sella, reconoció David. Abrazó a su hermano. «Hermano, ¿te duele algo? ¿Te duele?», preguntó un poco preocupada. «Estaré bien». «¿De verdad?», me aseguró. Myrcella miró hacia abajo y soltó su agarre. «¿Cómo está Tristane?», preguntó Jaime. «Estará bien». «Solo, avergonzado», respondió ella. «¿Avergonzado de qué?». «Que intentó defenderme y, bueno, fracasó. No puede dejar de pensar en ello. Está muy orgulloso, ¿sabes?». «¿Orgulloso? ¿En serio?». Un golpe y se apaga como una vela. ¿Cómo podría un pretendiente proteger así a mi hermana? David lo desaprobó, pero se mordió la lengua, refiriéndose a la actuación del príncipe Tristane Martell en combate. Olivar se acercó. «¿Te hicieron daño, princesa?», preguntó. Myrcella negó con la cabeza. «No. No, estoy bien. Solo, conmocionada por lo sucedido. El príncipe Doran te envía sus mejores deseos, hermano. Dice que está agradecido de que hayas protegido a su hijo y heredero. Ese fallo en la seguridad casi los mata a ambos. ¿Estás todavía dispuesto a hablar?». David suspiró. «Sí. Sí, Myrcella. Sigo dispuesto a continuar las conversaciones de paz con el príncipe Doran. Tu compromiso con su hijo continuará». Myrcella respiró aliviada. Esperaba desesperadamente que lo sucedido en la sala de reuniones antes de la llegada de los asesinos no hubiera descarrilado el proceso, pero se alegraba al saber que esto podría significar que su compromiso se mantendría intacto. «¿Estás feliz aquí?», preguntó Jaime. «Dorne es mi hogar ahora, tío».
Este ha sido mi hogar durante años, dijo. Al principio no quería venir, pero cumplí con mi deber. Hice lo que me dijo mi hermano. Así que si estás pensando en sacarme de aquí, olvídalo. Amo a Tristane, me casaré con él y nos quedaremos aquí mismo. Jaime y David alzaron las cejas por igual. Se dieron cuenta al instante de que hablaba en serio. Jaime, en particular, notó que Mirsella estaba realmente feliz. Poco después, Shae y Breya entraron en la habitación. Cada una de las doncellas de la reina llevaba en brazos al joven príncipe Lionel y a la princesa Kasana Baratheon. Sus gracias, ambos hicieron una reverencia. Sansa los miró. ¿Lo ven, niños? Les dijo a los gemelos. Papá está bien. Está bien. Cada uno de los gemelos reales Baratheon balbuceó en respuesta. Mientras la reina loba cogía a Lionel, la princesa Kasana extendió sus bracitos hacia su padre, anhelando su atención. Con un solo brazo, David recibió a su hija de Shae. La pequeña aferró la túnica de su padre con sus deditos. Oye, pequeño cabrón, le dijo David a su hija. ¿Se portaron bien tú y tu hermano con tu tía Mirsella? Mirsella sonrió. Lionel y Kasana se han portado muy bien, hermano. Son tan adorables. Volvió a gritar de alegría. Ser Lucius sonrió ante la cálida vista. Olivar intentó disimular su expresión, al igual que Jaime, mientras todos los presentes observaban atentamente. Balbuceó la bebé Kasana. Papá. Los ojos de David y Sansa se abrieron de sorpresa y se miraron el uno al otro. ¿Escuchaste eso? Preguntó. Sansa asintió. Su primera palabra, jadeó antes de sonreír. Sí, pequeña. Es papá. Papá está aquí. Agua, qué dulce, elogió Shae. Papá, balbuceó Kasana de nuevo. Apoyado en la pared, Jaime observaba cómo todos a su alrededor casi se abalanzaban sobre los bebés reales. Para ellos, era una gran noticia que uno de los gemelos empezara a hablar por primera vez, aunque solo fuera una palabra. Un poco atónito y con algo de envidia, Jaime había reprimido durante mucho tiempo sus instintos paternales hacia su sobrina por necesidad de su bienestar. Quizás en lo que parecía ser la primera vez, poco a poco sentía más envidia por las alegrías de la paternidad que se desarrollaban ante él, pero David era el sobrino de Jaime y sabía que estaba mal sentirse así. Aún así, Jaime mantuvo la boca cerrada y observó a la familia, su familia, uniéndose incluso si las cosas ya no son las mismas. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.